Hola a todos. Bueno, gracias por estar acá hoy con nosotros. Estamos felices de que nos acompañen en el marco de la inauguración de la exposición de John Baldessari, que es la primera exposición monográfica que se presenta en Sudamérica. Y particularmente emocionados por contar con la presencia de la artista argentina Analía Sabán, que es parte de la fundación de la familia John Baldessari, así como también Megan Cranston y Rita McBride, que nos acompañan en la sala hoy, también son parte de la John Baldessari Family Foundation. Para quienes no saben o no han tenido el placer de conocerla todavía, Analía Sabán nació en Argentina, en Buenos Aires, en 1980, pero se fue tempranamente a Estados Unidos, terminó sus estudios secundarios en Buenos Aires y se radicó en Los Ángeles en 2002. Estudió en Buenos Aires, luego estudió en la Universidad Loyola en Nueva Orleans, artes visuales, y cursó una maestría en nuevos géneros en la Universidad de California en Los Ángeles, cuyo cuerpo docente en ese momento estaba integrado por el artista John Baldessari. Analía fue primero alumna y luego amiga de Baldessari. Llegaron a establecer un vínculo muy cercano, de una complicidad extraordinaria, a tal punto que Baldessari fue padrino de tu hija, Ava, nacida ¿en qué año? 2016. Bueno, en este sentido es un privilegio para nosotros contar con tu testimonio, Analía, para poder articular esta perspectiva acerca de la obra y del legado de John desde Buenos Aires, desde el sur, como una de las pocas discípulas sudamericanas de Baldessari. Así que gracias. Los invito a que nos remontemos al espacio de taller que se ubicaba en la calle Main, en Santa Mónica, California, que Analía ocupó por 10 años, entre 2007 y 2017. ¿Querés contarnos un poco acerca de cómo llegaste y qué generó este taller en vos? Sí, bueno, gracias Karen, gracias al Malva, a todos curadores y el staff que la verdad nos hizo lucir a Baldessari en Buenos Aires, y por supuesto a la colección Craig Robbins que sponsorió la exhibición. La verdad es un placer. Es una de las primeras exhibiciones después de la muerte de Baldessari, murió el 2 de enero del 2020 y bueno, fue como una especie de ver su trabajo de nuevo, y no solo verlo, sino verlo en el contexto de tu curaduría y de una forma fresca, y darse cuenta de que el trabajo de Baldessari puede ir a través de la línea, o sea, al fin de la línea y a través de la línea, o sea, poder verlo de forma global. Quizás mucho, digamos, la mayoría de las veces vimos el trabajo de Baldessari en Estados Unidos o en Europa, y ver, digamos, todas las colecciones que igual podemos hacer de su trabajo por medio del arte conceptual argentino, por medio de lo que es un inmigrante. Baldessari, como ven el nombre, es como un nombre italiano, sus papás eran inmigrantes también. O sea, digamos, empezar a hacer conexiones que van más allá de la geografía y ver su trabajo acá y compartirlo con ustedes. Así que gracias por venir. Digamos, para nosotros es súper emocionante este momento, ¿no? En todo sentido. En cuanto al estudio, este era el estudio de Baldessari. Como dijo Karen, yo nací en la Argentina, fui a Lenguas Vivas, acá tengo mi amiga de lenguas, o sea, acá nomás. Nací en la Argentina, digamos, me fui antes de la construcción del Malva, y la verdad que estuvo muy emocionante este viaje para mí, como volver, bueno, obviamente que vine 1000 veces entre que me fui y todo, y digamos, pero volver y decirle a Eduardo que por fin nos conocimos en persona, decirle gracias por el Malva, porque, digamos, es muy distinto irse sin una especie de anclaje del arte contemporáneo, y después a lo largo de los años, o sea, cuando volví por primera, digamos, volví creo que en el 2002 o 2003 y vi la exhibición de Cuitca, por ejemplo, en el Malva, y darse cuenta que ahora entonces vengo de un país donde el arte contemporáneo es apreciado, es cuidado, donde los artistas, digamos, son valorados. Entonces el Malva es como que cumple un rol muy importante en mi vida, así que, bueno, más feliz por eso. Pero me fui en el 99, ni bien terminé el colegio, terminó en diciembre, en enero ya estaba en mi primer clase en New Orleans en ese momento, tuve una beca y dije, bueno, ¿por qué no voy? Hasta los 18 años, me fui sin saber nada,
no sabía ni que iba a ser artista, la verdad, no se me cruzaba por la cabeza, solo se me cruzó, porque no había Malva, no tenía un referente de lo que es ser artista en ese nivel. Y solo después de ir al MoMA por primera vez, al Guggenheim, etcétera, dije, yo no sé bien de qué se trata esto, pero acá quiero estar. Así que ignorante total en ese caso, y después una cosa me fue llevando a la otra, y cuando terminé, bueno, volví a New Orleans. Yo había ido a estudiar cine y televisión, producción de televisión. Cuando estaba ahí en la universidad me di cuenta que no me gustaba nada como lo estaban enseñando. Yo estaba acostumbrada a un cine mucho más artístico, y cuando estaba en New Orleans me decían, como me daban una fórmula de lo que era hacer un cine que iba a vender, que iba a ganar plata. Y entonces yo estaba como que, ok, está bien ganar plata, pero no todo es eso, la creatividad es mucho más. Y entonces me di cuenta que me sentía mucho mejor en un contexto más artístico. Y bueno, digamos, siguió pasando el tiempo, me anoté en UCLA como me podría haber anotado en cualquier universidad. No tenía ni idea la calidad de profesores que había en UCLA en ese momento, sino quizás no me hubiera anotado porque me hubiera dado miedo, la verdad. Entonces me anoté en UCLA, en Stanford, que la verdad el programa de arte es horrible, pero digamos, como lo vi en la tele, tipo me anoté en Stanford, me anoté en Universidad de Tallahassee, Florida, que ni siquiera tiene un departamento casi de arte. Digamos, digamos, realmente elegí 10 universidades así tipo al azar, desde Ohio State a Columbia o digamos, etcétera. Bueno, en algunas no entré y en otras sí. Y de repente volví a Buenos Aires a esperar, porque mandas todas tus aplicaciones y esperas y esperas. Y me llamó Paul McCarthy, que es un súper artista contemporáneo, del cual yo tenía los libros y todo. Y me llamó por teléfono y yo le digo, ok, o sea, todo bien, ¿qué tal? O sea, mi nombre es Analia, no tenía ni idea que era profesor. Entonces me dice, no te llamo, pero soy profesor en UCLA. Y le digo, ok. Y me dice, ok. Me dice, tómate el avión que quiero que vengas a una entrevista. Llegué a UCLA y tenía 2 universidades que eran como mis finalistas. Una era Austin, Texas, y otra era UCLA. En Austin, eso era el 2001, que era la crisis, y no había forma de que, digamos, por mi papá que está acá, que me podía ayudar un poco hasta el 2001. Después del 2001 era como imposible en ese momento. Y entonces en Austin me dijeron, te damos un montón de plata. Me anotaron, tenés como la beca y te vamos a pagar materiales, esto y lo otro. En UCLA fui a hablar con Paul y me dijo, yo no tengo un centavo. Y entonces, pero cuando estaba en la entrevista de Austin, me agarró un profesor, me llevó al costado y me dijo, yo sé que vos vas a ir a una entrevista en UCLA, vas a ir ahí a la universidad. Y entonces le digo, sí, pero no tengo plata. Y entonces lo llamé a Paul, le dije, seguro no hay nada, una beca, algo, porque, digamos, vengo de Argentina, no sé si lo voy a poder, digamos, si lo voy a poder encarar. Me dijo, como artista vas a ser pobre toda la vida, así que empieza a acostumbrarte el primer día y te va a ir mejor. Y la verdad que tuvo sentido de alguna forma. Y bueno, me la jugué, me fui a UCLA. Y ahí al poco tiempo, digamos, bueno, había un montón de artistas que algunos los van a conocer, como desde Jeff Wall, Chris Barden, Charlie Ray, o sea, miles de artistas que yo venía estudiando, Barbara Kruger, Mary Kelly, Kathy Opie, o sea, y estaban todos juntos, eran todos profesores en ese momento. Y John Baldessari era uno de ellos. Y bueno, John fue como uno de los primeros. Paul se retiró, ni bien yo entré, y me quedé como sin un referente, no sabía con quién trabajar y nadie entendía bien qué era lo que yo estaba haciendo. Yo tampoco, recién era tan joven, o sea, estaba como recién empezando, y John me vio así y me dijo, yo entiendo que no estás haciendo nada productivo en este momento, pero veo tu struggle, ¿no? ¿Cómo se dice? Tu lucha. Veo tu lucha, veo tu pasión y quiero ayudarte. Y así empezó la relación. Qué suerte. Y bueno, mirando un poco la imagen de vos en Main Street, en este taller donde vemos cosas que vamos a recuperar después, más adelante en la charla. Una de las que llama más la atención es esta obra del cemento doblado, que vamos a volver a ahondar en eso. Pero esta idea, me parece interesante introducir la idea de las fallas sísmicas que hay en Los Ángeles, de los escombros, que la experiencia que tuviste vos en Buenos Aires, estando enfrente
bueno, contalo vos, ¿no? Sí, bueno, una de las cosas que a veces pienso que realmente me influyó, o sea, hay algo que creo que los artistas es como que siempre algo traumático tiene que pasar. O sea, conozco pocos artistas que está todo bien y tuvieron la mejor infancia, etcétera, y de repente son artistas, ¿no? Pero bueno, lo cual, digamos, mirando atrás, en el momento no lo querés volver a vivir, pero mirando atrás, decís como, ok, menos mal que tuve un par de materiales con los cuales trabajar. Uno de los materiales fue el atentado de 1992. Estábamos en la escuela, en el Lenguas Vivas, o sea, no está tan cerca de la embajada, pero da el pulmón de Manzana a menos de 100 metros. Cuando explotó la embajada yo estaba en la escuela y bueno, como toda mi clase. Y sí, o sea, obviamente, o sea, sin entender nada, digamos, sin haber vivido en un país en guerra, en un país de terremotos, etcétera, digamos, fue un momento de temblor, temblor interno, temblor externo, etcétera, y porque, bueno, el edificio realmente se nos venía abajo, y a partir de eso la escuela la cerraron por un tiempo para arreglarla, y la embajada de Japón se sintió tan mal por nosotros porque era una escuela internacional y que tenía un montón de acceso a lenguas extranjeras. Entonces, la verdad es un gran ejemplo de esa escuela para ser una escuela pública, y la embajada de Japón nos donó un montón de equipos de Sony que eran tipo de última generación, y era increíble en un contexto público tener ese tipo de equipos. Y ahí contrataron a un señor que se llamaba Alberto Worcel, que falleció, pero él fue como mi primer mentor. Y yo, una vez que tuve acceso a esos equipos, no me fui más de esa sala. O sea, él dio una clase que duró un par de semanas y después se cerró para los alumnos. O sea, después seguían usando los equipos para hacer videos de lenguas, ¿no? Como cursos de lenguaje para lenguas y un montón de cosas. Pero yo fui a la oficina y le pedí a mi papá que me comprara una cámara de video y no me fui nunca más. O sea, me quedé 5 años, terminaba la escuela a la 1 de la tarde, me quedaba todo el día hasta la noche con él, trabajando y ayudándolo a editar, y después saliendo a filmar, etc. Él era como un artista en sí mismo. Cada video que hacía lo hacía con tanta pasión, y además, como en ese momento era muy difícil tener acceso a ese tipo de equipos. Entonces él trabajaba hasta las 5 de la tarde en temas de lenguaje para el lenguas, y a partir de las 5 empezaba a hacer sus propios proyectos en esos equipos, y sus propios proyectos eran videos de artistas. Uh-huh. Lo contrataban artistas y lo hacían filmar su taller, etcétera, y después hacía unos super videos con música y un montón de cosas, y eran como un entrelace de música, imagen, y trabajaba, ponerle una semana entera en 1 minuto de video, ¿no? O sea, lo hacía con tanta calidad. Todo ese archivo está en San Martín, o sea, es como un gran tesoro de la historia argentina, sus trabajos. Similar un poco a lo que le pasó a Valdesari en 1970, cuando entra a CalArts y dispone de toda esta serie de recursos fílmicos que le permite entrar al videoarte y al cine, ¿no? En ese sentido, los dos empiezan una trayectoria como artistas de video que me parece que es interesante. Es justamente la época en la que él entra a CalArts, es el año en el que él se muda de este taller, que después vos heredás, el mismo taller que ocuparon antes de él el fotógrafo William Wegman, y antes de Wegman el pintor Michael Balog, es decir, una seguidilla de artistas que hizo de este espacio un lugar fructífero, ¿no? Y que además vamos a ir viendo cómo el espacio de taller ingresa a las obras. Acá lo vemos a Valdesari años más tarde, pero 3 años antes de cederte el espacio de taller, acostado en este sillón que todavía permanece, con esta planta que me mostraste en una llamada que todavía tenés en tu taller, rodeado de sus libros, de su biblioteca, en una especie de momento de reposo que a nosotros nos suena mucho a un diván de psicoanálisis, pero probablemente no lo haya sido. Y para adentrarnos un poco en las obras que Valdesari produjo a partir de este espacio de taller, tenemos esta obra que es parte de la colección de Craig y que se exhibe en las salas de arriba, que también es la tapa de nuestro catálogo, un díptico en el que invita a su amiga Simone Griffith, que era actriz y en ese momento estaba de novia con uno de los artistas del círculo de amigos de Main Street, a posar besando una palmera para
de alguna manera disputar la convención artística que desaconseja que en composición dos objetos se estén tocando, una especie de chiste a la Baldessari, pero también una apología del fracaso compositivo. Esta es otra obra que Baldessari realiza adentro del taller, 1975, en el que mide este famoso sillón que ahora vamos a volver a ver en una obra tuya, a partir del tamaño en escala de una taza de café. Y acá vemos la silla que vuelve a aparecer en tu obra Claim. ¿Querés contarnos por qué tuviste acceso a esta silla? Es decir, ¿por qué quedó en el taller? ¿Qué hiciste con ella? Bueno, entonces, tal cual. El taller se volvió una especie de... Digamos, estuvo bárbaro porque cuando empecé a trabajar con él, se estaba por mudar de ese taller, que como dijo Karen, había sido un taller por 50 años y tenía una historia increíble. O sea, en ese taller había estado Kippenberger, o digamos, había habido fiestas. Es casi como el equivalente de la costa oeste del estudio 54 de Warhol, ¿no? Miles de historias, o sea, fotos en la pared, digamos, parecido como fuimos esta semana a visitar a Marta Minujín, que también, digamos, llega así como que las paredes empiezan a contar historias. Eso significaba este taller. Estaba en Santa Mónica, a una cuadra de la playa. Y bueno, imagínense, o sea, recién graduada de la universidad, etcétera, y John dice, bueno, acabo de construir un taller nuevo y si querés, me sirve que vos heredes el taller, así no me tengo que mudar, simplemente te doy las llaves y dejo todas mis cosas atrás y cuando vengo, o sea, si necesito algo, vengo a buscarlos. Entonces a él le venía bárbaro porque mudar a un taller es como un bajón, y más con tanta historia, con miles de cajas y bueno... Un taller en el que había estado más de 45 años, además. O sea, por eso. Se habría instalado de manera... Y había sido taller de William Wegman, que hizo lo mismo. O sea, dejó las llaves y se fue a New York y a visitar New York, que nunca volvió. Y John hizo lo mismo. Entonces, bueno, cuando me tocó a mí, limpié, me tocó casi 5 años limpiar el taller. Estuve 10 años, los primeros 5 fue como limpiar y ir encontrando, digamos, todo el tiempo cajas y cosas, y la verdad los muebles me encantaban porque todos los muebles, la verdad, contaban una historia. Y esta es una de las sillas, a veces uno trabaja con lo que hay, ¿no? Y me pareció interesante porque mucho de mi trabajo es cuestionar lo que es el arte. Entonces, ¿qué es el arte? ¿Qué estás viendo cuando estás viendo arte? Y a veces son preguntas muy básicas, como si estoy viendo una pintura, ¿qué estoy viendo cuando estoy viendo una pintura? En general, cuando uno ve una pintura, la pregunta, digamos, así de default es: estoy viendo a Da Vinci, la Mona Lisa, y te pones a hablar del sujeto, del objeto, digamos, del contenido, de qué se trata, del contenido histórico, a veces del valor de la pintura, o esta obra digamos, se subastó por no sé cuánto, digamos. Hay un montón de charlas que se nos ocurren cuando estamos viendo una pintura, pero a veces nos olvidamos que una pintura es tela, es la misma tela que tapiza una silla. Y cuando estás viendo una pintura estás quizás viendo una montaña porque estás viendo una roca que la molieron y se convirtió en pigmento, o estás viendo un pigmento sintético, o estás viendo, quizás había pigmentos que estaban hechos con hojas de mango, o tiene toda una historia. O sea, nunca sé si es verdad la historia de la Casa Rosada, que se pintó la primera vez con ¿cómo se llama? Plaster. Yeso, con yeso y sangre de vaca. No sé si es verdad. Okay, gracias porque siempre cuento cuando voy por el mundo siempre cuento la historia, porque es una historia muy interesante pensar que uno está viendo a la primera versión de la Casa Rosada. Obviamente ahora seguramente espero que usen pintura sintética, pero pensar que uno está viendo a una casa de gobierno y estás viendo sangre, digamos. Entonces siempre pienso en esas cosas, y que quizás cuando ves una gota de esa pintura bajo de un microscopio te encontrás con miles de otras cosas que... Entonces, y yo creo que eso nos afecta. Yo creo que, digamos, te afecta. Hay como un diálogo inconsciente de cuerpo a cuerpo, ¿no? El cuerpo de la pintura con tu propio cuerpo, que tiene que ver, como que tiene... Hay como un diálogo inconsciente de los materiales. Entonces me gusta a veces como traer la realidad,
traer lo que es la tela, la misma tela que nos ponemos en nuestro cuerpo, la misma tela que tapiza esta silla, y conectarlo con lo que es el mundo de la pintura, que a veces lo ponemos como una especie de elite, como que pertenece a otro tipo de espacio, pero que en realidad realmente están conectados los dos. Y hay algo muy lindo ahí que me parece que vale la pena rescatar, que es la manera en la que vos habitaste este espacio de taller y cómo te permitiste trabajar tu obra a partir de este espacio con tanto respeto hacia lo que estaba ya y te precedía, ¿no? Hacia los objetos que quedaron en ese espacio, como manteniéndolos respetuosamente intactos, interviniéndolos y sugiriendo nuevos significados, pero partiendo de esa base capital de significados que ya estaba ahí, que lo había dejado Baldessari, que lo había dejado Wegman, y para eso volvemos a Wegman. Este es el famoso, Bill Wegman, fotógrafo que hizo las reconocidas series de retratos de sus perros, los Weimaraners, pero también fue un precursor del videoarte en los 70, como lo fue John, con obras, por ejemplo, esta que aquí mostramos un segmento de la obra de video Massage Chair de Wegman, que se traduciría como silla de masaje o masaje a la silla. Y bueno, es muy interesante la similitud estética con los videos de Baldessari que tenemos arriba en sala, que tenemos 2 o 3 ejemplos en los que el artista y la cámara tienen un vínculo único, digamos, sin mediación, completamente directo, y es a partir de la disponibilidad de la cámara videográfica que permitía que el artista, que esto no sucedía con la cámara fotográfica, en la que siempre necesitas de una segunda persona que presione el obturador. En la cámara de video, en cambio, el artista podía crear libremente y autónomamente, ¿no? Digamos, entre él y la cámara podía suceder de todo. Pero a partir de esta obra me interesa rescatar la anécdota de esta otra silla, que es este otro objeto que termina habitando el espacio con vos, el espacio del taller de Main Street, y pedirte que nos cuentes un poco de dónde salió y qué pasó con esta silla. Entonces, este es William Wegman. O sea, lo lindo de este estudio es que como yo lo mantenía, digamos, fue mi estudio. De hecho, vivía en ese estudio que, digamos, yo estaba muy emocionada de vivir en ese estudio. La verdad no era muy habitable, pero bueno, era lo que había. Y estaba cerca del mar, lo cual, digamos, me encantaba. Pero John podía venir a buscar algo, o sea, por 10 años es como que todas las cosas se quedaban ahí. Un día vino William Wegman a visitar. Él se había radicado en New York y estaba viviendo en New York. O sea, él básicamente, la historia es que tal cual, se fue a New York y nunca volvió. Y entonces entró al estudio y dijo, uy, qué bárbaro, están todas mis cosas todavía acá. O sea, 50 años más tarde. Sí, entonces, tal cual, 50 años más tarde entra al estudio y dice, pero esta es mi silla, es la silla del video. La silla de Massage Chair. La silla de Massage Chair, que yo la había visto rota, o sea, nunca había hecho la conexión. Conozco bien el trabajo de Wegman y me encanta, pero nunca había hecho la conexión que la silla que estaba en el estudio, que estaba toda rota, le había puesto un poco de cinta para poder seguir usándola, era la silla. Y después la historia es que, bueno, se sentó, nos sacamos la foto, se puso a hacer masaje a la silla, golpeándola, todo jugando. Y la verdad que fue como, digamos, una tarde así para disfrutar. Y después se fue. Y después dijo, se la voy a mandar a New York, así como por mandársela. Entonces la puse en una caja gigante en el correo, le mandé la silla y me llama y me dice, ¿a qué no sabes? Llegó el día de mi cumpleaños, o sea, sin saber nada, tipo abrió la puerta y abrió la caja gigante y estaba feliz por tener la silla de vuelta. Increíble. Bueno, y habiendo repasado las obras de Baldessari y de Wegman y cómo el espacio de taller fue tan generativo para la producción de ellos, ahora sí, por fin adentrémonos en tu propia producción y repasemos las obras en las que el espacio del taller entra en el espacio de la obra. ¿Nos querés contar de esta? Esta es una obra que, como les decía, siempre mi trabajo tiene que ver mucho con cuestionar qué es una pintura, cuestionar qué es una escultura, cuestionar qué es una fotografía. En este caso, solo la pude hacer porque William Wegman había construido un cuarto oscuro en el estudio. Entonces, ya que estaba ahí, lo empecé a usar y de hecho había dejado todo. De hecho, había dejado todos los equipos para revelar, etcétera.
y mucho gracias a eso, John también tuvo su práctica de cuarto oscuro, digamos. Tener un cuarto oscuro en ese tamaño, o sea, es todo un tema, no cualquiera tiene un cuarto oscuro. Pero como dejaron todo ahí y nadie, como les decía, nadie lo mudó, cuando yo estaba ahí dije, bueno, ok, voy a también trabajar en fotografía, ¿por qué no? Y lo que quería hacer era pensar en la fotografía después de Photoshop, después de la fotografía digital. Digo, ¿qué puedo hacer que Photoshop no puede hacer o que la fotografía digital no puede hacer, pero con materiales súper tradicionales como revelar una foto? Y esto lo podía hacer toda la noche. Lo lindo que nos olvidamos de lo que es la fotografía tradicional es que uno puede sacar la foto, revelarla, digamos, a mano, no es tan difícil con químicos, y después, digamos, imprimirla todo en el mismo día, ¿no? Digamos, gracias a este proceso químico. Es gelatina de plata, y entonces si uno piensa, ¿qué es una foto, no? O sea, una foto impresa tipo con una impresora inkjet hoy en día, la tinta se queda unida al papel, ¿no? Entonces es como un plano. Si lo pones abajo del microscopio, el papel se chupó la tinta, básicamente. Cuando es una fotografía original, tenés dos, o sea, una fotografía blanco y negro revelada en un cuarto oscuro. Tenés dos elementos, el papel y la gelatina de plata, que está como pegada al papel, pero si lo ves en un microscopio están como uno arriba del otro. Entonces, con agua muy caliente los podías separar y así hacer como una especie de material nuevo. O sea, les conté que a mí me interesa mucho la historia de los pigmentos, si estás pintando con sangre, qué significa. Entonces digo, bueno, puedo hacer un pigmento nuevo y ese pigmento nuevo puedo pintar con una foto. Esa era la idea. Entonces lo que hice fue separar la gelatina de plata de la fotografía, del papel, y con esa especie de gelatina que es como básicamente mantiene la imagen. Esa línea negra es como si es la imagen que está como toda aplastada en ese material que es como una gelatina. Y digo, bueno, si un pigmento puede ser sangre, o un pigmento puede ser una montaña, puede ser un pigmento una fotografía. Esa era la pregunta. Y entonces de un lado tenés la fotografía separada del papel, una parte está intacta. Ahí ven la silla de Wegman también, porque eso era todo el estudio, ni me había dado cuenta nunca que era la silla de Wegman. Y todo eso lo podía hacer en la misma noche, sacar la foto del estudio, trabajar solo con lo que estaba en el estudio y después revelarla, separarla del papel, y después del otro lado hay como tela sobre, digamos, ¿cómo se dice? Tela, digamos, tiene un nombre. Lienzo, ¿no? Lienzo para pintar. Y la idea era como pintar una línea negra con la fotografía. ¿Y el título? Y el título es Slingshot, porque se lo mostré a John Baldessari, y John era como una especie de maestro titulador, porque, digamos, John habla siempre de cuánto le interesa el lenguaje. Digamos, él, de hecho, dice que es una especie de escritor fracasado, lo cual no lo es, pero, digamos, en su mente dice, yo soy un escritor fracasado. A mí me hubiera gustado ser escritor. La librería de él, la biblioteca de él es, digamos, es infinita básicamente, y le encantaba tanto el lenguaje, y entonces a veces me pasaba títulos y me dijo, quiero que lo llames Slingshot, que es como el cowboy que manda la soga al otro lado para agarrar una vaca o algo. Entonces es como la línea que va al otro lado, que arrastra la imagen, exactamente. Eso es un título que me regaló Baldessari. Muy lindo, gracias por la explicación, porque como pasa mucho con la obra de John, también necesita de ser explicada. Contanos de Folded Concrete, una obra posterior que también aparece en la primera foto que vimos donde vos estás parada en el taller, pero contanos cómo se relaciona el espacio de taller y por qué es propiamente de Los Ángeles. En Los Ángeles, como saben, hay terremotos, lamentablemente. Es algo que te inquieta un poco porque, bueno, los sentís de vez en cuando, y me pareció interesante, digamos, de vuelta, o sea, repensar lo que es un material sólido. Entonces digo, bueno, pero se puede doblar una placa de concreto. Y bueno, un poco viene a raíz de la historia de la embajada, o sea, digamos, el hecho de empezar de los escombros, que es algo que nombro en el libro que escribimos para Baldessari, o sea, empezar desde la nada, ¿no? A construir, que después vamos a ver, John, siento que él empezó su historia a partir de las cenizas y el Cremation Project, que lo vamos a ver después, pero el tema de construir algo a partir de los escombros, como levantar algo desde la nada.
y me pareció interesante pensar en los terremotos, en los escombros y tratar de y también en las placas tectónicas, darnos cuenta que a veces lo que nos parece totalmente rígido igual se puede doblar, o sea, la tierra se mueve en forma constante, a veces lo vemos, quizás por suerte acá no tienen terremotos, pero tienen las veredas que se levantan con las raíces de los árboles y bueno, digamos, trabajar en ese espacio, en el espacio de lo imposible que en realidad es posible y cuestionarlo. De controlar el colapso, decíamos, ¿no? Y de reconstruir esa especie de fallas sísmicas. ¿Le gustó a John la exposición? Le encantó la exposición. Bueno, me gustaría remontarnos de nuevo a los comienzos de esta amistad con John, que acá aparece tan simpáticamente capturada. Ya 2017, él ya tendría unos 85 años, ¿no? Pero ustedes se conocieron originalmente en el 2002, alrededor. ¿Cómo fue que entró Giotto a tu vida? Esta es una pequeña anécdota, pero a veces, digamos, uno pregunta, digamos, ¿cómo puede ser que si alguien 50 años más grande que yo se convirtió en uno de mis mejores amigos? Y la historia es bastante cómica, pero cuando yo estaba en UCLA, y ya les digo, empezando, era muy joven para lo que era UCLA. En general los chicos van un poquito más grandes, ya como en otra instancia de la carrera, van a hacer networking y darle el próximo paso. Yo fui muy de chiquita y siendo estudiante internacional, etc. Bueno, me costó un poco, pero como les conté, John reconocía quién era, reconocía mi lucha, mi pasión y me apoyaba siempre con mi trabajo, pero un día llegó a mi estudio, o sea, lo que hacen en UCLA, digamos, no sé cómo será acá, pero en UCLA tenés muchas reuniones uno a uno, privadas, con un profesor. Entonces, pero es como que igual estamos todos conectados, entonces como que escuchás lo que está pasando en las reuniones de los demás, etc. Y un día llegó John a mi estudio, o sea, siempre tenés como preparar algo, mostrarle algo, charlar, y me dice, tengo una súper oportunidad para vos. Y entonces yo le digo, ok, bárbaro, o sea, voy a quizás trabajar en el estudio de él, o digamos, o sea, me imaginé como miles de versiones de lo que podía ser una súper oportunidad con John Baldessari, y me dijo, me acabo de comprar un perro y necesito que alguien me lo saque a pasear. y yo dije, pero esperen, esto es como 2002, como les decía, o sea, no tenía fondos para estar ahí, digamos, como se dice acá, me estaba rompiendo el culo para poder estar en UCLA en ese momento, y yo voy a pasear el perro de Baldessari. Es como, digamos, ir a pasear el perro de Baldessari me llevaba como, tenía que manejar hasta el estudio media hora, pasear al perro por 1 hora, después manejar de vuelta media hora, eran como 2 horas del día para ser paseador de perros, digamos, todo bien, pero era demasiado esfuerzo para que esa fuera mi carrera, ¿no? Y entonces yo estaba como, ok, se fue, no le dije nada, le dije, ok, lo voy a pensar. Y fui al estudio de mi compañero, o sea, ni bien se fue John y le dijo, John me dijo que tengo que pasear el perro de él. Y me iba a pagar, eso era lo bueno, pero igual, ¿no? Y entonces mi amigo me dice, lo que te pide John Baldessari, lo haces. Y entonces le digo, ok. Llamo al estudio al otro día y hablo con su estudio manager y le digo, ¿qué tal? O sea, yo llamo por la posición de pasear al perro. y le digo, mi problema es que nunca paseé a un perro. O sea, yo vengo de Buenos Aires, crecí en un departamento, o sea, yo nunca paseé a un perro. Y me dicen, no te preocupes, creo que vas a entender cómo funciona. Entonces le digo, ok. Fui al otro día, me presentaron al perro que se llama Giotto, era un perro hermoso, un labrador hermoso, lleno de energía. Yo nunca paseé al perro, el perro me paseaba a mí, me llevaba a pasear por la playa todos los días. Y bueno, así empezó como una relación más allá de la universidad. Él justo después, al poco tiempo, se retiró de la universidad y lo bueno es que yo seguía yendo al estudio. Entonces seguí yendo al estudio. Era como una especie de, parecía como, digamos, quizás lo había planeado, ¿no? No sé, pero el resultado de pasear el perro
fue profundo en mi vida, porque salía a caminar al lado del mar todos los días, tenía tiempo para pensar, tenía tiempo para despejarme, me pagaban, pero no significaba, o sea, me pagaban como, digamos, la verdad suma bastante, ¿no? Porque como $25 por hora, digamos, por todos los días de la semana, o sea, me ayudaba bastante. Y también, bueno, me sentía más fuerte físicamente, no tenía que pagar un gimnasio, etc. Y fue como, digamos, tener una rutina, empezar como a, digamos, creo que está bueno tener una rutina para ser más creativo, ¿no? A veces eso lo decía mucho él también, que, digamos, tener una estructura muy rutinaria te permite después como crear más. Y después los lunes, como él sabía que estaba un poco trabada creativamente, los lunes él no tenía asistentes en el taller, y entonces me dice, todos los lunes, después de pasear al perro, quiero que me traigas un trabajo y me lo muestres. Y entonces me daba como una especie de mini entrega, ¿no? Que todos los lunes tenía que entregar algo. Todos los lunes, y sin el estrés de la universidad. Esto era como solo nosotros. Entonces todos los lunes tenía que pasear al perro y después bajar una carpetita y mostrarle algo que estaba haciendo. Lo seguía haciendo, cada vez empecé como digamos, empezás todos los lunes y empiezas a sumar, digamos, todas las ideas que vas teniendo, etc. Y después yo le mostraba mi trabajo y él me empezaba a mostrar su trabajo. Y entonces me decía, por ejemplo, voy a tener una exhibición en el Tate de Londres y tengo que colgar todas estas obras, colgarlas aquí en el modelo y a ver qué te parece, hacer tu propio diseño de exhibición. Y entonces yo se las colgaba y me decía, ok, está bien, eso va a ir. Y después, digamos, iba al... Curó la muestra del Tate. Sí, iba al Tate y, digamos, decía, ok, está bien. Y también Miriam Goodman Gallery, o sea, todo, digamos, un montón de proyectos en los que me empezó a preguntar mi opinión y después, como pasaba, digamos, después seguía. Y yo decía, ¿estás segura? Porque mira que yo acabo de empezar, ¿no? O sea, pero eso me empezó a dar mucha confianza porque un día dije, si lo puedo hacer para John Baldessari, lo puedo hacer para mí también. Y a partir de ese entonces es como que mi trabajo empezó a crecer y mucho también es confiar en uno mismo, o sea, saber que John te daba esa licencia, me la dio a mí, se la dio a miles de estudiantes, hay como toda una legacía en ese sentido que te decía, te daba como permiso para hacer algo que quizás no estaba hecho, permiso para romper una tradición, permiso para cuestionarnos, permiso para tener sentido del humor, permiso para mezclar lenguaje con imagen o video con pintura, y a veces necesitas a alguien como él con su experiencia, su respeto para que simplemente te dé el ok. Uh-huh. Y entonces algo muy importante de John era que no era un profesor dogmático. Digamos, hay otras universidades donde ves más como el dogma y ves como una mini versión del artista profesor reflejada en el alumno. Cuando ves todos los alumnos de John, todos hacemos cosas distintas y sin embargo es gracias a la mirada de él, a la confianza de él, que nos dio como el permiso para avanzar. Qué lindo. Entonces están esos diálogos que se dieron en un espacio y en un tiempo simultáneo, digamos, los dos juntos en el taller, gracias a Giotto, también gracias a vos, gracias a John. Y después hay diálogos que atraviesan el espacio temporal, que me parece una lectura interesante para unir la obra de él con la obra tuya. Y fundamentalmente, a partir de esta pregunta, ¿por qué es la pintura? Que vos te preguntaste en un momento y él se habría preguntado unos 40 años antes también. Vamos a mirar un poquito este video de la cremación, que es una digitalización nueva a partir de una película de 16 milímetros que documenta esta incineración de sus 125 pinturas tempranas, la destrucción absoluta, previo desarmado de los bastidores, roturas de las telas, recolección de los fragmentos que quedaban, con una fuerza y una confianza en sus propias ideas también, ¿no? Una convicción en que estas 120 obras tempranas no valían la pena conservar, que lo que había que hacer era destruirlas y hacer obra a partir de las cenizas recolectadas de esta cremación. Bueno, este es un video hermoso que dura 10 minutos y los invito a ver en sala. Pero a partir de esta pregunta de qué es la pintura, me parece lindo llegar a tu obra de 2005, de la bola de pintura. ¿Querés contarnos cómo
de qué se trata esta obra. Entonces, como les decía, mis comienzos en UCLA fueron difíciles, o sea, no sabía qué hacer por mucho tiempo. Y bueno, el tema es que llegaba la hora de graduarme, en algún momento tenés que ponerte las pilas y terminar y presentar un trabajo que es como tu tesis. Y lo que hice fue irme de la universidad. Ya estaba, digamos, yo ya había hecho mis requisitos, etcétera, entonces no tenía por qué estar ahí. Me fui al Getty, que es un museo en Los Ángeles que tiene una biblioteca muy importante. Me fui a estudiar casi por un semestre entero. O sea, me tomé un semestre sin ir a la universidad. Les dije, la verdad, no tengo plata ni para pagarlo, así que ya hice todos mis requisitos, me voy a estudiar. Entonces me fui a estudiar, como el Getty está arriba de una montaña, entonces siento que como que te vas a la montaña ahí como a llenarte, a inspirarte. Y me puse a pensar en algo muy interesante, que era que en mi experiencia en UCLA, los únicos que tenían atención eran los pintores. Y el resto, digamos, los que hacían cerámica, cosas que tenían que ver con nuevos géneros, etcétera, como que nadie te prestaba atención, ¿no? O sea, era como muy... también el tema del mercado en el 2005, cuando yo me estaba por graduar, el mercado era muy, muy fuerte en pintura contemporánea en Estados Unidos, entonces venían como todos los galeristas de New York y, digamos, era como una especie de vorágine y los veíamos entrar y se iban solo a los estudios de los pintores y todos los demás nos quedábamos así, tipo, mirando, y me llamó la atención. Y entonces, digamos, ahí, a partir de eso viene mi evaluación de qué es la pintura. Como que quise como ver, abrir, romper, pero no para romper y destruir, sino para abrir y analizar. Y bueno, esta fue mi tesis, que son 100 pinturas que compré de distintos. Quise como aprender y ver todos los tipos de pinturas que hay, ¿no? Porque hay gente que pinta para divertirse, hay gente de pintores profesionales, hay un montón de fábricas en China que reproducen pinturas como reproducen un Dalí o un Van Gogh como infinitas veces, y son pinturas al óleo, o sea, porque es como óleo sobre lienzo, ¿no? Digamos, ¿qué rol tiene esos términos? O sea, ¿qué significa? ¿Por qué el óleo sobre lienzo vale más que una foto, por ejemplo? Entonces, como quería romper, ver, y a partir de esa obra, a partir de esos pensamientos, surgió The Painting Ball, que es como la pelota de pintura. Es un ovillo, o sea, me hace pensar en mi abuela que tejía, y es como cuando tenía todo el helaje, entonces compré todas las pinturas, las deshice a mano, ¿no? Todo el hilo. Los puntitos que ven son el pigmento, digamos, a romperlo. Ves como los pigmentos que quedan ahí. Huele un montón, huele a óleo, huele a aceite, huele a acrílico, pesa un montón. Acuérdense que, ¿cómo se dice lead en inglés? Plomo. Plomo, digamos, había un montón de pigmentos que tenían plomo. Entonces la pelota de pintura no la puedes levantar del piso, o sea, necesitamos siempre una grúa por el plomo de los pigmentos. O sea, es interesante pensar qué hay adentro de la pintura y simplemente repensar el material, es como reorganizarlo en otra forma. Pero bueno, estoy de acuerdo con Karen que tiene que ver con casi como empezar desde las cenizas, romper para analizar y después reciclar, construir. Digamos, en el ensayo que escribí en el libro, hablo un poco de las cenizas que se usan de fertilizante, ¿no? Entonces, digamos, esa energía que se convierte en otra cosa. En este caso, como les decía, no quería romper para destruir, sino como romper para repensar y empezar otro ciclo, y es muy parecido al gesto de John con el cremation. Sí. Y está esta otra obra de John, de las pinturas textuales, que se llama una obra que es su propia documentación y que es una especie de obra viva porque sigue creciendo. Necesariamente tiene que incluir cada vez que se exhibe, y por suerte está en una colección privada en ese sentido, si no la obra ocuparía un museo entero, pero una especie de registro de los sitios donde viaja la obra, o la exposición y el museo donde está exhibida, como si fuese un cartel de registro, de registro de museo. Entonces, la obra consiste en una explicación textual escrita en óleo sobre lienzo de los recorridos de esa obra, y se le van agregando panelerías a medida que circula y digamos que va creciendo, ¿no? Es una obra orgánica, y me parece que tiene un vínculo con esta obra tuya que está en la colección del LACMA,
que me gustaría que nos cuentes un poco cómo funciona. Esta obra se llama View Count y si se ponen a pensar en Instagram, en YouTube, ¿no? La importancia de los likes, ¿no? La importancia de apretar como me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Y qué hace, qué efecto tiene el me gusta? El contador, ¿no? Porque si alguien dice, este video de YouTube lo vieron 4.000 personas o 4 millones de personas y decían me gusta, es como que lo ves más, ¿no? Entonces como que quería simplemente, digamos, contar cuántas veces las personas ven esta obra. Entonces hay alguien que está parado al lado y tiene como si fuera el millaje del auto, ¿no? Que cada vez que pasas 1 kilómetro se sube un número, ¿no? Entonces, básicamente hay alguien del museo o de la galería al lado de la pintura. Bueno, ahora está en el LACMA, al lado de la pintura. Y entonces, cuando alguien la ve, borran el contador y agregan 1. Entonces, ahora están 2.000, creo que 2.450 y algo. Y entonces, si pasa alguien, borran 52 y ponen 53. Y después pasa otra persona, borran el 3, ponen el 4. Y es simplemente el view count. Y bueno, es como pensar, o sea, vale más cuando lleguemos a 100.000, ¿no? espectadores, digamos. Es pensar en los números y qué significan. Así que sí, es como una especie de versión más contemporánea, más relacionada quizás a YouTube, etcétera. Pero la obra de John, que la verdad no había hecho la conexión tan rápido, pero eso es una de mis obras favoritas, digamos, como la obra, simplemente por los viajes de la obra, es como todo el registro de la obra se convierte en obra, ¿no? Que hizo él, así que sí, tiene mucho que ver. Sí, son obras que se transforman a partir de la experiencia que se tiene de esa obra, ¿no? Y bueno, para ir cerrando un poco, quería traer los relatos afectivos más cercanos que también incluimos en tu texto para el catálogo, con estas postales de Baldessari en su taller, ya no en Main Street, pero sí en Venecia, California, con tu hija Ava, su ahijada, digamos, él era el padrino de Ava, a quien le está enseñando a dibujar, pero de una manera no controladora, sino indicando justamente los espacios en blanco, como si dirigiese la mirada de Ava como si quisiese formar la mirada más que formar la técnica. Y por último, bueno, esta foto del taller, del escritorio de Baldessari ya desocupado, pero aún permeado de sus oficios, de sus desórdenes, de sus postales preferidas, como una especie de cartografía afectiva de esta pared, de este atlas que él armó atrás de su escritorio, donde te vemos en todos lados. Vemos el póster de tu exhibición en Spruce Maggers, vemos una foto tuya con John y tu hija recién nacida, una foto con tu hija o tu hijo desde la sala de parto, digamos, una especie de escena de intimidad que a mí realmente me conmovió cuando la vi y me di cuenta que eras vos, que estabas ahí, ¿no? en el corazón del espacio productivo de este artistazo. Y bueno, que nos cuentes para cerrar, aunque ya lo leí porque lo escribiste, ¿cuál fue la enseñanza más grande de John? ¿Qué te dejó? ¿Qué queda cuando él no está? ¿Qué queda en vos? ¿Qué queda vivo? Quizás, digamos, y este fue un gran desafío que me dio Karen de escribir el ensayo, lo cual se motivó, y un poco la clave era, bueno, ¿cómo lo podemos, digamos, cómo podemos conectar o cómo podemos ver a John Baldessari en Buenos Aires, ¿no? Que era algo que nunca vimos hasta ahora. Y tiene que ver con la parte humana de John y quizás, digamos, este tema con los chicos, etcétera. Él fue profesor toda su vida, fue maestro de escuela normal, primaria, después fue maestro, digamos, siempre quiso tener un empleo para poder ser súper creativo en su taller y no tener que depender de ventas de obras, ¿no? Así que hasta el 2005 fue maestro, pero desde el principio, o sea, tenía credenciales de maestro de escuela para poder siempre enseñar y poder sostenerse de esa forma. Así que quizás es la parte más humana de él. En el libro cuento la historia de que una de las primeras conversaciones de John conmigo, o sea, primer clase que tuvimos una reunión, me empezó a enseñar cómo atar mis obras al techo de mi auto. Es algo que lo había aprendido de su papá, porque su papá, digamos, iba por las calles, era inmigrante italiano, digamos, lo cual es interesante como
conectarlo con la Argentina. Iba juntando materiales de construcción descartados, o cuando demolían una casa, cuando toda la construcción que queda, después los reciclaba y los revendía. Ese era como su trabajo, y él lo ayudaba. Entonces, pero tipo al punto de sacar clavos y revenderlos, ¿no? Digamos, esto es la gran crisis. Él nació en 1931, o sea, la Gran Depresión. La Gran Depresión. Y entonces la parte humana, la parte de realmente empezar desde las cenizas, la parte de valorar, muchos de sus trabajos están hechos con un recorte de diario, digamos, que después los eleva a un punto de que termina en el MoMA, ¿no? Y decís, ¿cómo esto empezó desde una foto que cortó a la mitad, le puso un circo, digamos? Empieza desde, digamos, desde un punto de mucha humildad y de mucho de rescate de materiales, de imágenes, como de casi querer, así como su padre revendía hasta los clavos, como de querer casi rescatar imágenes, no tanto crear desde la nada, si piensan como Jeff Koons, ¿no? Que digamos, crea desde la nada. Es como, él ve algo y lo quiere como rescatar y relevar, a traerlo a otro contexto. Le Pan. Y por ejemplo, el pan, que otra de las primeras conversaciones me empezó a hablar de cómo recalentar el pan duro, ¿no? O sea, tenemos pan duro, yo siempre lo tiraba a la basura, y él me dijo, no, o sea, vos tenés que ponerle agua, ponerlo en el horno, etcétera, y después lo puedes volver a comer. Digamos, realmente es un artista que viene de la Gran Depresión americana, y digamos, quizás si algo que les quiero transmitir es la parte humana de él, ¿no? Porque uno habla del arte conceptual y pensás que es un arte como que está desvinculado de la humanidad, es como solo el lugar de las ideas, solo el lugar del texto, y es como que quizás estaba ahí sentado y simplemente planeando obras. Pero al menos en el caso de John, no sé cómo habrá sido en el caso de Kossuth o Lawrence Weiner, pero en el caso de John parte realmente desde un punto muy humano. Y creo que el tema de los chicos era un tema como pendiente en su vida, cuando, digamos, él viene de una generación que quizás los padres no se ocupaban tanto, ¿no? Tuvo hijos, pero quizás no fue tanto como de estar tan presente. Y mucho después... Y después no tuvo nietos, y entonces cuando nacieron mis chicos, o sea, más que nada Ava, después tuve el segundo que también se conocieron, pero con Ava tuvieron un vínculo muy lindo. O sea, John está muy presente en mi casa porque fue al primer cumpleaños de Ava, y le hacía regalos, y digamos, tenían un vínculo, y ya les digo, dibujaban juntos. Y ella ahora tiene 8 años. John murió cuando Ava tenía 4 años, y sin embargo Ava no para de hablar de John, y le dije, voy a ir a Buenos Aires para hablar de John, y me digo, ¿cómo? Y me dice, ¿y por qué tiene una exhibición si ya se murió? Y le digo, no pasa, el trabajo de John, o sea, trasciende tiempo y espacio, así que también Ava estaba muy contenta de que John estuviera en Buenos Aires. Qué bueno, sobrevive la obra. Bueno, con eso vamos cerrando. Si tienen algunas preguntas, bienvenidas sean. Si no, la exposición está abierta 1 hora más hasta que el museo cierra a las 8, así que con todo este bagaje los invito a visitar la exposición y traer el testimonio de Analía enfrente de las obras de John. Gracias, Karen. Muchas gracias.